Perfecto. Ahora mismo vamos a hacer un caso de estudio para ilustrar toda la parte conceptual que hemos visto anteriormente. Entonces, fíjense que en este caso nos plantean como analista en inversiones para un nuevo emprendimiento de un restaurante de comida rápida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El paso uno, como lo vimos en la teoría, es determinar las inversiones. Aquí nos mencionan la inversión fija, la inversión de capital de trabajo y la inversión diferida. Lo que hacemos nosotros en la hoja 1, vamos a colocar datos y vamos a ir colocando la información. Detalle, valor, unidad. Entonces tenemos la inversión fija, la inversión diferida y la inversión en capital de trabajo. Los tres niveles de inversiones: 150.000, 25.000 y 10.000. 150.000, esa es la inversión fija. 25.000 de capital de trabajo y 10.000. Creo que estamos mal en el orden, ¿no? El capital de trabajo 25.000. Al revés, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos como información? Tenemos la vida útil de la inversión fija. Y fíjese usted que el caso me plantea que la inversión fija se deprecia en 8 años. 8 años es la vida útil de la inversión fija. Luego tengo, y me está diciendo que al término de los 5 años, la inversión fija va a tener un valor de mercado de 70.000. Eso es interesante. El valor de mercado va a ser de 70.000 bolivianos al término de, del periodo de evaluación, que en este caso el periodo de evaluación es de 5 años. Vamos colocando. También me dice que la capacidad productiva es de 80.000 platos año. Es decir, la Q máxima es 80.000 platos año. Es importante tener en cuenta que la inversión fija en emprendimientos tradicionales determina la capacidad de producción. Entonces, generalmente la capacidad productiva está en función del tamaño de la inversión. Si quiero ampliar mi capacidad productiva, generalmente tengo que hacer mayor nivel de inversión. ¿Qué más tengo como dato? Vea que hasta aquí tenemos información de inversión. Todo esto que tenemos aquí, colegas, es la parte de las inversiones. Bien, es una parte interesante. Ahora viene datos operativos, es decir, el negocio cuando esté en funcionamiento. Bueno, bueno, luego de la inversión, aquí me plantea el financiamiento. Vamos a ir en ese orden. Dice que el 50% de la inversión fija va a ser financiado en plazo de 5 años. Entonces tenemos aquí el porcentaje de financiamiento, que es el 50%,
y es sobre la inversión fija. ¿Qué más tenemos como dato? Con un año de gracia, me dice, y la tasa de interés es del 6%, entonces un año de gracia, años de gracia, como he dicho aquí, hay que colocar periodo de gracia, un año, tasa activa, 6% anual, sistema, sistema francés, ¿no? Es lo que me está diciendo el enunciado, porque perdón, es que por acá, por estos lados, me está dando una gripe de tipo viral. Denme un segundo, por favor. Gracias. Miren, y también me están dando, fíjense, estos son los elementos del modelo KPM aplicado para América Latina, el modelo de evaluación de activo de capital, donde me está dando como dato una tasa libre de riesgo del 3%, tasa libre de riesgo, TRF. Más adelante voy a explicar la lógica de la tasa libre de riesgo cuando estemos en el cálculo del costo de capital. 3%, 3% anual, rendimiento de mercado, 10% anual, luego beta desapalancado, el beta desapalancado me dice que es 0,9 veces y el riesgo país 4%. 0,9 se mide en veces y el riesgo país de Bolivia es 3% o 4%, ¿no? Bien, ya. Esa información es necesaria para el lado del financiamiento. Financiamiento. Bien, perfecto. Inversión, financiamiento. Viene ahora la parte operativa. La parte operativa, yo diría, está el precio de venta, está la demanda satisfecha, pero primero comencemos con el precio de venta. El precio de venta, el precio de venta en este caso es de 12 bolivianos por plato, 12 bolivianos por plato, 12 bolivianos por plato. El costo variable unitario lo necesitamos. El costo variable unitario del problema me dice que es boliviano y se va a mantener fijo durante todo el periodo de evaluación. El costo variable unitario, 6 bolivianos por plato también. El emprendimiento va a tener gastos administrativos
de 240.000 bolivianos por año, gastos de administración, 240.000, ¿sí?, bolivianos año, y también tengo gastos comerciales, y los gastos comerciales son 12% de los ingresos proyectados. Ya. Esa información y la demanda insatisfecha, esta es información de operación. Bien, ahora vamos por partes, ¿no? Entonces, la idea de este ejemplo sencillo en cuanto a la información y mega recorte resumido, pero es interesante porque es los elementos básicos que necesito para poder evaluar una inversión. Inversión, financiamiento, operación, que básicamente son las decisiones financieras, ¿no, colegas? Recuerden ustedes, dentro de las decisiones financieras tenemos la de inversión, financiamiento, operativas, y luego viene la de política de dividendos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos los datos básicos, entonces sugiero hacerlo en pestañas. En esta pestaña, sugiero colocar la inversión y el financiamiento. Inversión y financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta pestaña vamos a colocar la estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento. Ahora, dentro de la estructura de financiamiento, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar detalle, monto, aporte propio, porcentaje, deuda, porcentaje. Aquí vamos a colocar la inversión fija, la inversión diferida y la inversión en capital de trabajo. Y como vamos a elaborar un modelo, recordemos que todo lo que hagamos tiene que estar vinculado, porque luego tenemos que hacer un modelo y hacer un análisis de riesgo y tomar algunas decisiones. Entonces, vinculamos siempre con la función igual. Igual, nos vamos a datos, la inversión fija, la diferida y el capital de trabajo están juntas, así que puedo arrastrar. Ahora, ¿qué me dice la deuda? Me dice que la deuda de la inversión fija por un porcentaje que está establecido acá, que es el 50% sobre la inversión fija, me está diciendo. Entonces aquí tengo la deuda y el aporte propio nacería por diferencia. Ahora, la inversión diferida y el capital de trabajo para un nuevo emprendimiento generalmente son recursos que coloca el dueño. Entonces, ya con eso podemos totalizar, hacer la suma. Y tengo una pregunta de Alberto. ¿Qué es la inversión diferida? La inversión diferida son aquellos gastos en servicios que son necesarios antes de operar el negocio. Por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros antes de operar el negocio? Cuando el negocio va a abrir sus puertas, ¿qué necesitamos nosotros tener o contar? Necesitamos tener toda la parte legal. Están los gastos de constitución. Está toda la parte de capacitación
capacitación, selección, todo el proceso de contratación fundamentalmente, ¿no? De personal. También están los sueldos preoperativos, porque antes de abrir generalmente hay gente que ya está trabajando y el negocio no está generando. También pueden haber intereses preoperativos. Publicidad preoperativa. Todas las erogaciones de dinero necesarias para iniciar operaciones. ¿Respondí su pregunta, Alberto? Gracias. Bien. Entonces, continuando, vamos a sacar el total. Sacamos la suma de estos ítems. Multiplicamos. Ese es el total. Ahora, en cuanto al porcentaje que hacemos, dividimos cada parte entre el total. Cada parte entre el monto. Acá hacemos lo propio. Cada parte entre el monto. Luego, esto de aquí le presentamos en porcentaje. Esto de aquí le presentamos en porcentaje. Tengo una pregunta. El estudio de mercado, me dice Carlos, forma parte de la inversión diferida. Interesante cuestionamiento, Carlos. Ahorita lo charlamos. Dame un segundo. Excelente la pregunta. Respondo. La pregunta es pertinente. Y la respuesta es sí o no, sí y no, dijimos, ¿no? Me explico. ¿Por qué sí y no? Lo podemos incluir, claro, usted lo puede incluir. Es amortizable igual, desde el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista de la toma de decisiones, existe un concepto que se dice que no debo tomar en cuenta aquellos costos hundidos. ¿Y qué es un costo hundido? Un costo hundido es una erogación de dinero que ocurrió en el pasado y la decisión de aceptar o no la inversión no va a cambiar esa decisión. En ese sentido, el estudio de mercado se lo hizo previo a que iniciemos el proyecto, y si hacemos el proyecto o no hacemos el proyecto, no va a surtir efecto, igual el dinero ya salió. Eso se le llama un costo hundido. No se lo debería tomar en cuenta desde la óptica de las finanzas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la amortización, desde el punto de vista legal, obviamente debería tomarlo en cuenta. Entonces, del punto estricto de las finanzas, la literatura lo clasifica como un gasto hundido. Es una erogación que ocurrió en el tiempo. ¿Qué debo tomar en cuenta a la hora de evaluar? Todas aquellas erogaciones que no he hecho, porque fíjese, todo lo que estamos hablando es un Excel nomás, no hemos hecho nada, son estimaciones nomás, estimaciones en la parte legal, estimaciones en la capacitación, estimaciones, son puras estimaciones, nada ha ocurrido. Van a ocurrir si tomamos la decisión de hacerlo, pero la investigación de mercado ya salió dinero. Bien, es un costo hundido. Ahora, no hay que confundir costo hundido con costo de oportunidad. Ejemplo, si usted va, y este ejemplo es de mi experiencia, estaba ayudando a evaluar un proyecto de inversión de cambiar la fábrica del punto A al punto B, y salía espectacularmente rentable la evaluación. Y cuando yo entro a analizar, donde analizo y observo que no estaba tomando en cuenta el valor del terreno. Y cuando pregunto,
El dueño me dice que no, pues es un costo hundido. Y pregunto, claro, porque es un costo hundido, porque ya yo pagué dinero en el pasado. Claro, efectivamente, hasta ahí cumple con la primera definición de costo hundido. Pero yo le pregunto, ¿ese terreno tiene un costo de oportunidad? Sí, ¿Qué dicen profesor. ustedes? Claro que sí, no hubo, claro. Entonces, si tiene costo de oportunidad, no es un costo hundido. En el ejemplo del estudio de mercado, si tuviese un costo de oportunidad, de decir, a alguien más le serviría ese estudio, podría ser, digamos, ¿no? Entonces, se deja abierto, pero desde el punto de vista de la significancia, el tomarlo o no tomarlo no va a repercutir significativamente en la evaluación. Se daría con eso. Interesante su pregunta. Eh, ¿Respondí a la consulta, Carlos? Excelente, gracias, Carlos. Bien, ahora lo que viene aquí más es un poquito de formato nomás, ya iba en función de lo que a uno le guste en cuanto a la estética del documento. Déjale dar un poquito de colorcito nomás. Ya, bien. Correcto, Luis. Se resarciera con eso, ¿no? Siempre y cuando tenga un uso correcto. No se considera un costo hundido. Tal cual, Luis. Tal cual. Gracias. Bien. Entonces, la estructura de financiamiento es importante porque me está diciendo mi estructura de capital. ¿Cuál es la estructura de capital? Bueno, 59% aporte propio, 41% deuda. Ahora, ¿esta estructura es la óptima? Eso no lo sabemos aún. Tendríamos que ver la capacidad de pago del proyecto. Es decir, recuerden ustedes que la deuda, para empezar, es buena cuando evaluamos inversiones desde el punto de vista financiero. Es buena la deuda, pero tiene un límite. No podemos endeudarnos de manera indefinida. Debe haber un tope. Y ese tope lo vamos a calcular más adelante. Ahora, estructura de financiamiento, ahora vamos a hacer las condiciones del crédito. Las condiciones del crédito. Y las condiciones del crédito son las siguientes. Tenemos el préstamo, y el préstamo es de 75.000 bolivianos. El plazo de la operación, el plazo de la operación, no lo colocamos el plazo, pero el plazo de operación acá lo vamos a incluir. El plazo del crédito es de 5 años. Bien, entonces, el plazo del crédito igual a 5 años. Periodo de gracia. El periodo de gracia es 1 año. Tasa activa. La tasa activa del crédito es 6% anual. Y recuerden ustedes que es cuota fija. Y la cuota fija, la cuota la podemos sacar con la función pago, ¿no, colega? Pago, tasa, en plazo que colocamos, el plazo inicial menos el periodo de gracia, y BA es el préstamo, ¿no?
¿Qué estamos haciendo? Aplicando lo que hemos visto en la parte de modelación de matemática financiera. Ya nosotros sabemos elaborar un plan de pago. Entonces, esa sería la cuota que debería pagar durante 4 años. Entonces, con esa cuota, nosotros podemos hacer ya el plan de pagos. El plan de pagos por 5 años, donde tenemos el saldo inicial, la cuota, el interés, la amortización y el saldo final. Bien, el saldo inicial, colegas, es el crédito, tal cual, lo que nos están dando de dinero. El interés es sobre saldo, o sea, este interés por la tasa activa y movilizada la tasa. Amortización cero, porque recuerden que la primera cuota que voy a pagar es puro interés, porque existe un periodo de gracia. Entonces no amortizo absolutamente nada. Mi saldo final va a ser el inicial menos la amortización. En consecuencia, para el siguiente periodo, mi saldo final es el inicial. Pero ¿qué sucede? Ya aquí comienzo a amortizar capital. Es decir, en este punto voy a copiar mi cuota inmovilizada para todos los periodos. El interés sigue la misma lógica. Vean ustedes, es sobre el saldo inicial. Ahora sí, aquí existe la amortización, que es la cuota menos el interés, colegas. El saldo final es el inicial menos la amortización. Y para el siguiente periodo, el saldo final se torna en el inicial y lo que hacemos simplemente es arrastrar la formulita, puesto que esto se replica y al término del periodo tenemos que salir con un saldo de cero. Colegas, ¿hasta aquí estamos todo bien? Excelente. ¿Estamos bien con la velocidad? ¿Se, se está entendiendo? Recuerden que esto en finanzas se llama trabajo sucio. O sea, no es emocionante hacer esto, ¿no? Lo emocionante es hacer análisis, pero para hacer análisis tenemos que hacer el trabajo sucio, que es modelar, ¿no? Y es lo que estamos haciendo nosotros. Bien, y lo que estoy buscando con este ejemplo es una secuencia lógica de análisis. Bien, el siguiente punto es el determinar el costo promedio ponderado de capital. Entonces, para determinar el costo promedio ponderado de capital, primero vamos a determinar el costo de la deuda como primer elemento. Para determinar el costo de la deuda, voy a calcular un costo aproximado, donde ¿qué necesito? La tasa activa del crédito, el impuesto, y con eso calculamos el costo de la deuda. O sea, aquí anual, recordando los cursos básicos de finanzas, donde nos decían que el costo de la deuda, caso de, es la tasa por 1 menos el impuesto a la renta. Es decir, mi costo, lo que me está cobrando el banco, coloco igual, es 6%. El impuesto en Bolivia es 25%, el impuesto sobre las utilidades. Entonces, como la deuda hace que paguemos menos impuestos, la deuda hace que paguemos menos impuestos, mi costo no podría ser el 6%. Debo reconocer que la deuda me ayuda a que pague menos impuestos. En consecuencia, eso se llama reconocer el efecto impositivo de la deuda. Por lo tanto, eso es multiplicar la tasa por 1 menos el 25%. Debo preguntar, al final de cuentas, este es un curso de modelación,
Pero pregunto, colega, ¿se entendió la lógica del efecto impositivo o requieren un tipo de demostración? Coleguitas, ¿fue suficiente la explicación o requieren un tipo de... Pero, perfecto, yo entiendo que algunos ya la demostración la he hecho en cursos anteriores, pero haré la demostración del efecto del escudo fiscal con un ejemplito sencillo. Deme un segundo, voy a hacer una pequeña demostración del porqué del escudo fiscal. Esto es importante porque nos va a ayudar a entender, ¿saben qué, colegas? Lo emocionante de las finanzas es que absolutamente todo se relaciona en finanzas. Es una ciencia bien culta en el sentido de que todas las áreas del conocimiento van a estar involucradas. Se van a dar cuenta ustedes en el desarrollo del curso. Bien, voy a hacer una demostración sobre el efecto del escudo fiscal y el apalancamiento. Voy a simular una empresa con dos estructuras de capital. Acá la deuda, acá el patrimonio, el equity. En este caso es una empresa que tiene 1 millón de bolivianos. Y aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vean, estamos hablando de la misma empresa donde la inversión de la empresa, es deuda más equity. Recuerden que la inversión es fundamentalmente son los activos, ¿no, colegas? Son los activos. Entonces, ¿qué es lo que está variando? Simplemente lo que está variando en el ejemplo es la estructura de capital. No varía la inversión. Entonces, voy a partir de un resultado operativo, donde, y acá voy a tener, bueno, antes del resultado operativo voy a colocar aquí la tasa de la deuda, ¿ya? Y aquí voy a colocar 10% de la tasa de la deuda. Como esto es anual, ¿cuánto vamos a pagar de los intereses? 50.000. Voy a partir de un resultado operativo de 200.000 bolivianos, ¿ya? Bien, eso requiero como información nada más, nada más. Miren, con esta información, acá lo interesante en el análisis que voy a hacer, en ambos casos la inversión no cambia. Y si no cambia la inversión, no tendría por qué cambiar el resultado operativo. Porque en negocios tradicionales, el resultado operativo está en función de la inversión. Si quiere usted más resultados, tiene que hacer más ampliaciones, invertir más en activos, en capacidad productiva. Pero si tenemos la misma inversión, no tendría por qué cambiar el resultado operativo. ¿Estamos con una lógica, colega, del análisis? Estoy bien, profesor. Excelente. Gracias. Y con esto voy a proceder a hacer un estado de resultado. Gracias, Carlos. Voy a proceder a hacer un estado de resultado, donde voy a partir del resultado operativo, que lo tenemos, el resultado operativo. Voy a copiar, ¿ya? Resultado operativo, vamos a copiar, ya, ahí. Voy a copiar los intereses. Y los intereses es, en este caso, la tasa por la deuda, que como no tengo nada en esa celda, no va a pasar nada, pero sí en la siguiente, porque tengo tasa y tengo deuda. Entonces tengo el interés, recuerden la fórmula del interés, colegas, ¿no? Todo se relaciona. El interés es capital por tasa por tiempo. Como estamos asumiendo un año, te vale 1. Entonces el interés quedaría reducido solamente a multiplicar el capital
por la tasa, que es lo que hemos hecho nosotros. Ahora aquí tenemos el resultado antes de IVA, que es una diferencia. Luego tenemos el impuesto a las utilidades, que en Bolivia es 25%. Luego tenemos el resultado neto, que es una diferencia. Bien, un poquito de pinta. Eso se llama complejo de profesor, ¿no? Ponerle colorcito a las cosas. Bien, análisis simple pero equivocado, ¿no? ¿En qué situación somos más rentables? Alguien dirá en la A, profesor, porque tenemos más utilidad. Entonces, ¿será que solamente con ver el resultado podemos ver qué estructura es más rentable? La respuesta es totalmente no. Porque cuando hablamos de rentabilidad, recuerden que por la rentabilidad siempre es un cociente entre un resultado sobre un esfuerzo. Es decir, si yo quiero saber la rentabilidad del dueño, porque al final de cuentas acá estamos viendo el interés del dueño, yo puedo calcular un ROE y dividir el resultado neto sobre el capital que ha colocado el dueño. Y noten la diferencia, colegas. En el primer caso tengo un retorno del 15%. En el segundo caso tengo un retorno del 22,5%. ¿Qué ha sucedido? Efectivamente tengo menos resultados, claro que sí, pero el esfuerzo del dueño se ha reducido a la mitad. En esta situación el dueño colocaba todo, los 1.000.000. Aquí solamente coloca 500.000. En consecuencia, su esfuerzo se reduce. Eso hace que su retorno sobre capital aumente. Y respecto al escudo fiscal, sin deuda, paga 50.000 usted de impuestos, pero con deuda paga menos. Entonces se genera lo que se llama un escudo fiscal. ¿Cuánto? El escudo fiscal es lo que deja de pagar impuestos usted. Y a su vez, este escudo fiscal es igual al interés por el impuesto a las utilidades. Es decir, este interés por 25%, ese es el escudo fiscal. Es decir, es la ayuda tributaria que me da los intereses. Entonces, los intereses ayudan a que paguemos menos impuestos. Como yo tengo una ayuda fiscal, mi costo no podría ser el 100%. Mi costo es el 75%. ¿Por qué mi costo es el 75%? Porque yo debo reconocer la ayuda impositiva que me da la deuda. Colegas, demostré el punto, ¿se entendió? Está claro, profesor, que viendo su ejemplo es más, digamos, es más conveniente trabajar con préstamo que con dinero propio. Es correcto, tal cual. Excelente. Gracias. Muy bien. Genial. Entonces, hecha la demostración, retornamos a lo que nos ocupa. Tenemos el costo de la deuda. Ahora vamos a calcular el costo de los recursos propios. Y para ello tenemos el modelo KPM, donde ahora mismo primero voy a copiar los datos que tenemos aquí en datos. De aquí tenemos todos los datos, menos este de aquí. Bien. Estos datos son en porcentaje, ¿ya? Los decimales. Bien, perfecto. Ahora, el modelo KPM desarrollado por William Sharper me dice que lo que exige el inversionista
es igual a una tasa libre de riesgo, que eso vendría a ser el piso, o sea, lo mínimo que exigiría, y generalmente se utiliza la rentabilidad de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Lo que debo pedir tiene un piso, pero sin embargo debo tomar en cuenta el rendimiento de mercado, que generalmente se utiliza, el rendimiento del índice S&P 500, donde cotizan las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York, menos la tasa libre de riesgo, a esto se le llama prima de riesgo, y eso lo multiplicamos por el famoso coeficiente beta, donde el beta mide el riesgo de mercado. En otras palabras, lo que hace el KPM es lo que debe exigir el inversionista está en función del beta, fundamentalmente. Y el beta mide el riesgo de mercado. Cuando hablamos de riesgo de mercado, estamos hablando de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, que afectan a todos los actores de la economía, algunos más, a otros menos. Sin embargo, la dificultad es cómo calculo en beta. El beta requiere estadísticas y generalmente esa estadística no se cuenta en países como, por ejemplo, en el caso de Bolivia. Si bien tenemos una bolsa, pero nuestra bolsa no está muy desarrollada, tenemos una bolsa solamente de deuda, es decir, en Bolivia las empresas van a la bolsa a endeudarse, no van a buscar dueños. Y el beta requiere bastante transacciones de compra y venta de acciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace en economías que no tienen mucho desarrollo? Lo que se hace es la propuesta que hace Guillermo López Nurra en ese libro, que ese libro sí lo tengo en digital, también se lo voy a compartir. Recuérdenme, Guillermo López Dunram, donde van a ver el KPM para América Latina, este punto, y el libro de Beninga, modelo de Excel, para que lo vayan leyendo. Bien, entonces, una aplicación para países como la nuestra es la siguiente: tomar en cuenta la tasa libre de riesgo más el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo, hasta aquí, Estados Unidos. Multiplicar por un beta, pero este beta le llamamos beta de desapalancado. Este beta lo importamos de un sector similar en los Estados Unidos. Una fuente fiable es los cálculos que hace el profesor Damodaran, donde él calcula los betas de cada sector. Pero hasta aquí en los Estados Unidos. De este beta U, lo que nosotros hacemos es apalancarlo. Y de este beta U lo transformamos en un beta L, en un beta apalancado. Partimos de un beta desapalancado y lo apalancamos. Lo apalancamos con la estructura de capital que nosotros hemos definido. Pero hasta aquí es información de otro país. Para aplicar a países como el nuestro, le agregamos el riesgo país. El riesgo país. Y ya con esto es una forma de aplicar el KPM genérico a economías en vías de desarrollo. Entonces, aquí tenemos todos los elementos. Y lo que hacemos es, primero, si tenemos el beta desapalancado, tenemos que encontrar el beta apalancado. El beta apalancado. También en veces. Para el cálculo del beta apalancado, colegas, tenemos la ecuación propuesta por el profesor Amada en el 1972, donde nos decía que el beta apalancado es igual al beta desapalancado por 1 más 1 menos la tasa impositiva por 1 más 1 menos la tasa impositiva multiplicado por el ratio deuda sobre equity, que es la estructura de capital. Entonces, el beta de un sector similar por 1 más 1 menos t, de acuerdo al país, en Bolivia 25%,
por la estructura de capital deuda sobre patrimonio. Eso lo tenemos aquí, colegas. Deuda sobre patrimonio. Cerramos paréntesis y acá tenemos el KPM, donde la lógica es, en la medida de que la empresa va a estar más apalancada, va a estar más expuesta a riesgo de mercado, porque el beta mide riesgo de mercado. Por ejemplo, si nosotros aquí reducimos el peso de la deuda, digamos, a 10%, ¿qué es lo que va a pasar? Mi beta va a bajar. La lógica clara está de que una empresa, persona o país que tenga mayor nivel de deuda va a estar más expuesto a cualquier cambio que se dé en el macroentorno. Ese es el mensaje, ¿no? Que nos está dando el KPM, el beta apalancado en este sentido. Ahora, con eso vamos a determinar el costo de recursos propios. Vamos a aplicar la fórmula que se aplica para América Latina, que se sugiere, donde voy a copiar aquí la ecuación. El costo de recursos propios es igual a una tasa libre de riesgo más el diferencial entre rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo multiplicado por un beta, un beta apalancado más el riesgo país, aplicando la fórmula tasa libre de riesgo más el diferencial entre tasa libre de riesgo, entre rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo, multiplicado por el beta apalancado más el riesgo país. Y este sería el retorno que debería exigir el inversionista por invertir en un sector de comida rápida en los Estados Unidos, incluyendo el riesgo país de Bolivia. Entonces, primer elemento, calcular estos ítems, costo de la deuda, costo de recursos propios, y ya con esos elementos estoy en condiciones de calcular el costo promedio ponderado de capital. Y para el costo promedio ponderado de capital, ¿qué necesito? Necesito lo siguiente. Necesito cuánto es mi deuda, cuánto es mi aporte propio. Mi deuda, la tenemos aquí, colegas. El aporte propio, también lo tenemos aquí. El peso de cada fuente de financiamiento, es decir, estamos hablando de la estructura de capital. Si te suma, esto me da el total de inversión. Ahora, la estructura de capital es el peso específico de ese total, de esa parte entre el total. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? La estructura de capital. Y luego necesitamos el costo de capital, que es el costo de cada fuente de financiamiento, el costo de la deuda, el costo de recursos propios, el producto de ambos, porque el costo promedio ponderado de capital no es más que una media ponderada, donde multiplico el costo y el peso es la proporción. Vean que he hecho una multiplicación, colegas, y luego viene la suma. Viene la suma. Y chapulín colorado, esa es la forma operativa de cómo calcular el costo promedio ponderado de capital. Claro que dentro de todo esto hay mucha teoría, ¿no? Ahora solamente lo he explicado de manera muy breve. Pero, coleguitas, ¿se entendió la lógica de las cosas que acabo de hacer? ¿O tienen una consulta? Claro, háganla, por favor. Gracias, Luis. Muy bien. Perfecto. Una vez que tengamos entonces el costo de capital, colegas, gracias, Hugo. Muy bien, entonces pasamos al siguiente nivel. Miren la lógica, ¿no? Es como una receta, ¿no? Correcto, Luis. Eh, tenemos aquí primero los ingresos. Y para los ingresos vamos a hacer una proyección
como en este caso estamos evaluando para 5 años, ¿ya? Requerimos, requerimos la información del mercado, que es la demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha, 60.000, 66.000. Unidad, unidad, entrando Rodrigo, es platos año. Y luego viene nuestra capacidad máxima, Q máximo. Bien, entonces, la idea central es que cuando uno determina los ingresos, debe de considerar variables de mercado, que es la demanda satisfecha, el último está mal, gracias Luis. Ahora sí, ¿no? Luis, perfecto, gracias. Excelente. Entonces, esto es el mercado, pero también debo tomar en cuenta mi capacidad productiva. Y la capacidad productiva es de 80.000 platos año, y la capacidad productiva va a permanecer constante, a no ser, claro está, que pensemos nosotros hacer inversiones adicionales, pero como el problema no contempla inversiones adicionales, la capacidad productiva es constante. Entonces, con esa información nosotros podemos determinar la cantidad a vender de platos. Por ejemplo, en el caso número 1, mi capacidad es 80.000, pero el mercado quiere 60.000. En este caso, manda siempre el mercado. Pero al término del periodo, el mercado quiere 87, mi capacidad es 80. En este caso, manda mi capacidad. Una función de Excel que trabaja bien este criterio es la función mínimo. El mínimo entre dos números. Entonces, al colocar el mínimo entre dos números, vea que se cumple siempre la lógica, ¿no? En el último caso, manda él la capacidad productiva. Y esto da origen también a un indicador que se llama porcentaje de utilización. Es decir, cuánto estamos utilizando de nuestra capacidad productiva. Y note usted que en un proyecto de inversión, en este caso, empezamos con un 75 y terminamos con un 100%. Bueno, en este caso no 100, casi 100, ¿no? En el último año ya estamos operando un 100% de la capacidad productiva. Entonces, uno cuando hace una inversión, determina la capacidad productiva y siendo optimista puede llegar a un 100%. Pero generalmente es muy poco probable llegar al 100% de la capacidad productiva en el sentido de que, recuerda, la capacidad productiva es en términos anuales y la venta de la empresa es de tipo estacional. Existen algunos meses que quizás la ocupemos la capacidad productiva, pero en otros meses quizás no. Eso hace que en promedio al año no lleguemos a ocupar la capacidad instalada y es poco probable llegar a este 100%. Pero en este caso se llega al 100% al término del último año. Otra variable importante a considerar es el precio de venta. Recuerden que es boliviano por plato. Y el caso mencionaba que era fijo. ¿Qué hacemos entonces? Colocamos igual y nos vamos a datos y buscamos en la operación el precio. Y usted agarra y lo inmoviliza con la función F4. Como ya tenemos el precio, ahora corresponde elaborar los ingresos. Y el ingreso, por definición, es el producto del precio de venta por la cantidad de vender. Y de esa forma, nosotros llegamos a proyectar los ingresos anualizados.
en bolivianos por plato. Entonces, una vez que tenemos los ingresos, vamos con el siguiente nivel. Ingresos, luego viene el costo de venta. En el costo de venta, colegas, ¿está claro los ingresos? Sí, Excelente, gracias. Control C, control V. Para el costo de venta, requerimos la cantidad que vamos a vender. Colocamos igual y selecciono la cantidad que vamos a vender y arrastramos. Y este es platos año. Esta es la cantidad que vamos a vender o estimamos vender nosotros. Necesitamos el costo variable unitario, que para efecto del problema es fija. Tengo una consulta. Aquí, por ejemplo, Rodrigo hace una pregunta. ¿Cómo se podría proyectar el costo variable? ¿Es correcto, Rodrigo? ¿Cómo podría proyectar el costo variable? Bueno, excelente pregunta. El costo variable va a estar en función de dos cosas. Del precio de compra de los insumos, precio de los insumos, y el requerimiento de insumos. Por ejemplo, para hacer una hamburguesa, yo necesito papa. Me voy a inventar, no tengo idea. Digamos, necesito y requiero papas. ¿Cuánto requiero de papas? Requiero 10 gramos de papa por cada hamburguesa. Y el precio de compra de la papa por gramo es de, bueno, 0,2 bolivianos por gramo. Entonces, si solamente la hamburguesa tuviera dos insumos, es decir, la papa, ¿cómo determinaría mi costo variable? Tendría que multiplicar, ¿no, colegas? El precio de compra del insumo por la cantidad del insumo que voy a utilizar. ¿Estamos con la analogía? Excelente. Ahora, respondiendo a la pregunta, estos dos, generalmente, cuando uno hace un modelo, hace que el precio de compra en el tiempo va a variar. Entonces, lo que hacemos nosotros es el precio de los insumos, generalmente lo atamos a la tasa de inflación. Y mantenemos constante la eficiencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero, sin embargo, para que se mantenga constante la eficiencia, a la maquinita no le tiene que faltar aceite. Porque la eficiencia, muchas veces cuando usamos procesos y requerimos máquina, si esa máquina no está en su punto óptimo, puede generar desperdicios. Y puede hacer que en lugar de usar 10 gramos de papa, usemos 20. Es decir, fíjense que no cambió el precio del insumo, pero sí aumentó el requerimiento. Entonces mi costo variable aumentó no porque varió el precio, sino porque soy menos eficiente en el aprovechamiento del insumo. Entonces, cuando hacemos un modelo, generalmente atacamos por este lado. Perfecto, ahí no, Luis nos mencionaba. Llegar a vender esas cantidades también depende del plan de negocio. Es tal cual. Todo lo que estamos haciendo, saliendo del supuesto del ejercicio, es totalmente correcto. O sea, ya vamos a hablar de un plan de negocio, es decir, y el plan de negocio va a estar en función, toda la parte de venta, que es la parte comercial, en función del presupuesto comercial, en función del estudio de mercado, en función del estudio de los clientes, en función de lo que espero que hagan los demás. Porque recuerden ustedes que al final del día lo que nosotros vendemos depende de lo que nosotros hacemos. Claro que está, depende de lo que nosotros hacemos.
Pero también depende de lo que los otros hacen, microentorno. Pero también depende del contexto, macroentorno. Entonces es un conjunto de variables que si se alinean en favor, obviamente se espera que se cumpla nuestro pronóstico, ¿no? Excelente. Respondí su pregunta, Rodrigo. Complementé la idea, Luis. Gracias, Rodrigo. Excelente, gracias, Luis. Muy bien. Entonces, en este caso, el costo variable es constante. Agarramos datos, buscamos el costo variable, agarramos y lo inmovilizamos, perdón, el costo variable, agarramos y lo inmovilizamos con la función F4 y arrastramos, colegas, y acá tenemos boliviano por plata. Si ya tenemos el costo variable, podemos sacar claro el costo de venta, que es el producto de la cantidad que espero vender por el costo variable. Arrastramos y eso me va a dar bolivianos años. Perfecto. Ya tenemos el costo de venta proyectado. Ahora, tenemos inversión y financiamiento, costo de capital, ingresos, costo, vienen los gastos. Vienen los gastos. Y dentro de los gastos, el modelo es bien simple, no contempla la inflación, puesto que la idea es desarrollar la lógica de elaborar un modelo de inversión y ya nosotros después vamos a hacer el ajuste de este modelo. Tenemos los gastos administrativos, los gastos comerciales. En este caso, los gastos administrativos son 240.000 por año, agarro y lo inmovilizo y lo arrastro. Los gastos comerciales, generalmente el presupuesto comercial es una proporción de las ventas. Agarro este señor y multiplicamos por los ingresos. Y arrastramos, colegas. Entonces acá tenemos bolivianos, año de la unidad de medida. Y acá tenemos los gastos operativos. Hacemos una suma de los gastos administrativos más los gastos comerciales. Arrastramos. Y ahí tenemos nuestros gastos operativos. Ya tenemos ingresos, costo, gasto. Falta la depreciación y la amortización. Entonces, lo hacemos ahora mismo. Tenemos detalle, tenemos valor, tenemos unidad. Bueno, acá monto. Acá vamos a colocar la vida útil. Acá vamos a colocar la depreciación anual. Aquí vamos a colocar la depreciación acumulada. Y aquí vamos a colocar el valor en libros, BL. Entonces, rápido, ahí colocamos la inversión fija, porque aquí me está dando la inversión fija como dato. Pero en realidad debería colocar todos los activos, ¿no? Pero aquí pueden haber edificios, muebles y enseres, equipos, equipo de computación, herramientas, utensilios de cocina. Pero para efecto del problema, y para hacerlo sencillo y solamente la finalidad es la lógica, nos está dando global y nos dice que se deprecia en 8 años de forma lineal. Agarro y divido el monto entre la vida útil y esta es la depreciación anual. Es importante hacer la proyección de la depreciación por los años que estamos evaluando. En este caso estamos evaluando por
por 5 años. Entonces, la depreciación va a ser igual a este ítem inmovilizado para los 5 años. Ahora, la depreciación acumulada y valor del libro lo vamos a dejar pendiente para un punto más adelante. Ahora, esto es la depreciación de los activos. De los activos fijos. Ahora, vamos a hacer la amortización de la inversión diferida. Amortización de la inversión diferida. Y aquí es importante tener presente la legislación de cada país. Tendríamos que ver en sus países en cuánto tiempo se amortiza la inversión diferida. También se la puede encontrar contablemente como gasto de organización. Entonces acá vamos a colocar la amortización de la inversión diferida. Entonces aquí en Bolivia, la diferida se carga gasto en 4 años, dividido entre 4. Esto es independiente del periodo de evaluación. Estoy evaluando efectivamente por 5 años, pero la legislación de mi país hace que se amortice en 4 años y esto, os repito, va a depender de cada legislación. Entonces, ya tenemos este ítem, ya vamos a elaborar nuestro estado de resultado, flujo de caja y hacemos la evaluación. Entonces, armamos un formato de estado de resultado, un formato sencillo, donde tenemos la siguiente estructura: ingreso, costo de venta, utilidad bruta, perdón, gastos operativos, EBITDA, tenemos acá la depreciación, la amortización y eso da origen al EBIT. Ahí tenemos los intereses, el resultado antes de IVA, impuesto a las utilidades y resultado neto, ¿no? Entonces, noten ustedes que esa es la estructura básica de un estado de resultado proyectado, ¿no? Estado de resultado proyectado, donde le vamos a dar un poquito de pinta. Complejo de profesor. Me salió un gallito, ¿no? Me está cambiando la voz. Estoy madurando. ¿Hay colegas grave estar resfriado, no, colegas? Pero aún así la vida es bella, ¿no? Bien. Entonces, una vez que tengamos la estructura, miren, colegas, es simplemente alimentar esto. Lo alimentamos. Porque usted ya calculó los ingresos. Los copia. Costo de venta, de costo. Gasto operativo, de gasto operativo. Depreciación, de depreciación. Amortización de inversión diferida, de amortización de inversión diferida. Intereses, de inversión y financiamiento, buscamos intereses. Ahí está. Ya después, si le metes la parte aritmética, hasta aquí debo preguntar, ¿se entendió, colega, la lógica de hacerlo en orden? ¿Y cómo se alimenta un estado de resultado?
Gracias, Luis. Gracias, Alberto. Genial. Entonces, de aquí viene la parte aritmética. Este señor menos este señor, el EBITDA, la utilidad bruta menos los gastos operativos, el EBITDA menos la depreciación menos la amortización de la impuesto diferida, resultado ante IUE, el EBIT menos los intereses, el IUE en bolilla 25%, resultado neto, una diferencia. Entonces, simplemente la magia del Excel es jalar a la derecha nomás y listo, ya tenemos nuestro resultado neto. Perfecto. Ya tenemos LR. Vamos con el flujo de caja. Flujo de caja libre. Vamos a reproducir la estructura que colocamos en la presentación. Agarramos y colocamos ahí. Colocamos inversión fija, inversión diferida, inversión en capital de trabajo, recuperación de capital de trabajo, valor terminal, bien, bien. Y eso da origen al flujo de efectivo de inversión. Luego acá colocamos el EBIT por 1 menos el IUE menos T. Sumamos la depreciación más amortización de la inversión diferida y más menos la variación de la necesidad operativa de fondo o el capital de trabajo, ¿no? Y eso da el flujo de efectivo operativo y ya con ese flujo podríamos calcular el flujo de caja libre, que es el flujo de efectivo operativo más el flujo de efectivo de inversión. Ahora, una vez que tenemos la estructura, colegas, ya tenemos que rellenar esta tablita. Entonces, la inversión fija va con negativo como estaba en la lámina. Aquí tenemos, está en orden. Vamos con la recuperación del capital de trabajo. Para la recuperación del capital de trabajo hay que hacer algunas operaciones previas. Voy a hacer algunas operaciones auxiliares. Por ejemplo, aquí que voy a colocar capital de trabajo. Voy a colocar este importe. Este es el capital de trabajo inicial. Este capital de trabajo es el que requiero para financiar este periodo. Ahora, ¿cuánto requiero aquí para financiar este periodo? ¿Cuánto requiero aquí para financiar este periodo? Y así sucesivamente. Y acá viene la lógica. El capital de trabajo varía en función de las ventas. Entonces yo podría dividir este señor entre los ingresos y sacar una proporción. Y eso multiplicarlo por las ventas proyectadas. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el capital de trabajo se incremente
en función de las ventas. Este criterio es muy lógico porque si usted vende más, va a tener más inventario, va a tener más cuentas por cobrar. Así que hacer variar el capital de trabajo en función al incremento de las ventas es totalmente racional. Ahora, la inversión en capital de trabajo sería, este señor va con negativo, pero en los siguientes periodos ya no coloco este total, sino coloco lo marginal, porque ya usted tiene invertido 25.000. ¿Y cuánto va a invertir para el siguiente periodo? 27.000. ¿Qué es lo que colocamos nosotros? Lo marginal. Y va con negativo, porque recuerden ustedes que un incremento en capital de trabajo significa una salida de efectivo. Entonces, arrastramos eso. ¿Y qué tenemos? Estos señores de aquí se llaman inversiones adicionales en capital de trabajo, inversiones operativas. Y este señor de aquí es la recuperación del capital de trabajo. La recuperación del capital de trabajo ocurre al final. ¿Se acuerdan el ejemplo que hice inicialmente del capital de trabajo? Dice la teoría que el capital de trabajo es un juego de suma cero. Es decir, si usted suma todos estos señores, le tendría que dar cero. Y también dice que el capital de trabajo se recupera al término del periodo de evaluación, lo cual es correcto. Si sumamos todos los negativos, claramente nos damos cuenta que estamos recuperando al final del periodo de evaluación nuestro capital de trabajo. Ahora, colegas, hasta aquí está todo ok, ¿se entiende? Gracias, Luis. Entonces, el valor terminal, ahora sí lo vemos aquí. ¿Cómo calculo la depreciación acumulada? La suma de las depreciaciones que he tenido anualmente. Entonces, ¿cuánto vale mi activo en libros? El monto menos la depreciación acumulada es cuánto valen mis activos en libros. Pero, ¿cuánto me quieren pagar en el mercado? ¿Cuánto me quieren pagar en el mercado? En el mercado, ¿sabe qué? Le quieren pagar a usted 70.000. Entonces, acá viene un concepto que es base imponible. En este caso, la contabilidad dice que vale 56.250. El mercado le quiere pagar a usted 70.000. Entonces, usted está ganando ahí. Existe una ganancia de capital. Entonces, la base imponible es la ganancia de capital y sobre esa ganancia usted tiene que tributar. Es decir, ¿cuánto va a pagar sobre esa ganancia? El 25%, el impuesto a las utilidades. Entonces, en términos financieros, como existe una ganancia de capital, es decir, usted está vendiendo el activo por encima del valor contable, tiene que pagar un impuesto sobre esa ganancia. Entonces, ¿cuánto es su valor terminal? Su PT. Su valor terminal va a ser igual a ¿qué? Lo que el mercado le va a pagar menos los impuestos que usted tiene que pagar. Entonces, ese es el valor terminal, lo que usted va a recibir en términos netos. Entonces, ese valor terminal, colegas, va aquí. Vamos a poner un colorcito. Ahí. Ese color ahí va a replicar. ¿Dónde viene? Está aquí. Ya con eso, colegas, ya tenemos nuestro flujo de inversiones. Y ahora nos metemos con el operativo. Fíjense que la teoría negativo y positivo, como lo habíamos mencionado. Ahora vamos a partir del resultado operativo de este señor por 1 menos el 25%. Y ese lo arrastramos. ¿Y qué tenemos que hacer? Devolver las partidas no monetarias. Y las partidas no monetarias son la depreciación y la amortización de la inversión diferida.
Y vean que esto va aquí, porque son las inversiones adicionales en capital de trabajo. Y ya con esto, colegas, tenemos nuestro flujo de efectivo operativo, que es lo que el negocio genera. Y ya con el flujo operativo, que es lo que el negocio genera, hallamos el flujo de caja libre. Este señor más el feo. Tengo una pregunta. Rodrigo dice, ¿y cómo sería el flujo efectivo para una inversión apalancada? ¿Cuál sería la diferencia? Excelente pregunta, Rodrigo. Entonces, en este caso, estamos haciendo una evaluación, respondiendo a Rodrigo, dice el esquema del tipo de evaluación que estamos haciendo. Estamos haciendo una evaluación desde el punto de vista de la empresa. La empresa es un todo. Tenemos la inversión. De esta inversión nosotros hemos proyectado los flujos de caja libre. Esta es una evaluación apalancada. Es una evaluación apalancada. ¿Por qué? Porque estamos considerando la deuda. ¿Dónde estamos considerando la deuda? La deuda la estamos considerando en la tasa. Acá es interesante. Y algunos errores conceptuales donde la deuda o está en los flujos o está en la tasa. Importante. Repito, la deuda o está en los flujos o está en la tasa. Como no está en los flujos, la deuda la hemos incluido en la tasa. ¿Dónde? En el costo promedio ponderado de capital. Entonces, esta es una evaluación apalancada, puesto que estamos reconociendo la deuda, pero la deuda la estamos reconociendo en la tasa. Y la tasa, estimados, tiene el mismo peso que el flujo. No piensen ustedes que porque se trabajó más en los flujos, tenga más peso los flujos que la tasa. Tienen igual importancia. Tiene igual importancia. Entonces, pero esta es una evaluación. Ahora, existe la otra evaluación que se tira bastante en proyectos de inversión. La otra evaluación corresponde a hacer una evaluación desde el punto de vista del inversionista. Donde nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos con el flujo de caja del accionista. El flujo de caja del accionista. En este caso, la deuda se incluye en los flujos. Porque el flujo de caja del accionista es lo que le queda al dueño luego de que pagó la deuda. Cuando trabajamos con el flujo de caja del accionista, la tasa que se utiliza para evaluar es la rentabilidad del inversionista. Esta es una evaluación apalancada también, pero de otro punto de vista. Este es el punto de vista de la empresa como un todo, y esto es desde el punto de vista de la rentabilidad solamente del dueño. Interesante esta pregunta, Rodrigo. ¿Quedó clara la respuesta, Rodrigo? Claro que sí, Rodrigo. Podemos hacer un ejemplo adicional para ver la diferencia entre el flujo de caja libre y una evaluación desde el punto de vista del inversionista. Claro, totalmente pertinente. Perfecto. Pero hoy por hoy quiero ser heterodoxo. Profesor, en la inversión diferida sabemos que es una salida de dinero y en la amortización de esa inversión diferida usted le suma. ¿Por qué lo suma si es una salida de dinero? Es pregunta brillante. ¿Quién me preguntaba? Perdón, ¿Alberto? Yo, profesor, Hugo. Bien, Hugo. La respuesta es idem a la depreciación, Hugo. Vea usted que he invertido en el activo, la salida de dinero ocurrió cuando invertí. Totalmente correcto. Pero la legislación me permite depreciar este activo, es decir, cargarlo a gasto, con la finalidad de pagar menos impuestos. Lo mismo a la inversión diferida, tal cual usted dice, ocurrió en el momento cero, tal cual, ya salió dinero, pero la legislación nos permite
que lo amorticemos. ¿Qué es amortizar? Cargarlo a gasto. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos. Pero como usted me dice, no es salida de dinero. Y como no es salida de dinero y en mi ER lo he restado, vea que está restando, ¿sí? Para anular el efecto, ¿qué hacemos? Lo sumamos. Hugo, Profesor, está bien, gracias. excelente, 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 excelente. Entonces, cierro con la evaluación, el costo promedio pondero de capital, ya lo tenemos calculado. Ya vamos a ver un indicador de evaluación, vamos a ver el valor actual neto, cuya fórmula de cálculo en Excel es sencilla. Usamos la función BNA, selecciono la tasa, actualizo los flujos de caja. Lo que hace la función BNA es estos flujos de caja que están en el futuro, me los actualiza tal cual lo hicimos en la presentación, pero ya desde una óptica más operativa, ¿no? Con función de Excel. Debo restar la inversión, pero como la inversión está con negativo, coloco el signo más. Doy un Enter. Y queridos colegas, tenemos el valor actual neto. ¿Qué me quiere decir? Que esta inversión está cubriendo el costo de capital y además está generando riqueza en bolivianos 117.088, expresado en valores actuales. ¿Riqueza para quién? Es importante, ¿no? ¿Para quién? Para la empresa. Para la empresa como un todo. Entonces, en esta sesión vimos la parte conceptual, queridos colegas, y vimos un ejemplo completo de cómo elaborar un presupuesto de capital en cuanto a la lógica. Existen dudas pendientes, como la de Rodrigo, la de hacer una evaluación desde el punto de vista del inversionista, que la vamos a hacer, pero ya este es el punto de partida de nuestra siguiente sesión, donde vamos a hacer nuestro modelo y vamos a proceder a hacerle preguntas al modelo, porque los modelos no tienen que servir para tomar decisiones. Colegas, debo preguntar, ¿se entendió la sesión del día de hoy? ¿Fue productiva? Yo sé que para muchos hemos repetido, ¿no? Pero para algunos quizás que es la primera vez que se inscriben, esto es nuevo. Muy buena clase, profesor, gracias. Gracias, gracias, muy bien, gracias Bonnie, gracias Valeria, gracias Carlos, gracias Irene, gracias Luis, José Manuel, perfecto, genial. Queridos amigos, me gustaría seguir porque esto está emocionante, pero ya se dan cuenta que no estoy tan 100 puntos, ¿no? Pero la buena onda de ustedes y la pregunta hacen que uno te alerta. Gracias a todos por estar en la sesión. Fíjense que hemos partido y casi todos han quedado hasta el final, eso es genial. Gracias a todos, feliz fin de semana, ¿no? Feliz día a trabajar, todavía queda mucho por avanzar. Un abrazo a todos, se cuidan. Gracias por los deseos, Luis. Un abrazo. Ok, profesor, gracias. Hasta el sábado. Gracias, Licen. Hasta luego, Buenas Valeria. noches, maestro. Hasta Gracias. luego, José. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Claudio.